buenas tardes, como todos los miércoles. Gracias por su presencia, a los invitados y no tan invitados, sobre todo a los que no son cautivos, pues eso está muy bien. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Jorge Roberto Vargas, y como siempre les pido una semblanza a todos los ponentes, los que han tenido la oportunidad de participar, saben que les pido una semblanza. Unos profesores, son los ponentes, son muy explícitos y extensos en su reseña curricular, y otros son un tanto escuetos. El doctor es muy modesto realmente, porque tiene una trayectoria tremenda. Brevemente déjenme platicarles lo siguiente. El doctor Jorge Roberto Vargas García obtuvo la licenciatura y la maestría en Ingeniería Metalúrgica y de Materiales en el Instituto Politécnico Nacional, asumo que es aquí en la ESICI. Sí. Y el título de doctor en Ingeniería en la materia de Ciencia de Materiales de la Universidad de Tohoku. ¿Está bien? Tohoku. Actualmente es profesor del IPN, donde dirige el Laboratorio de Nanomateriales Funcionales. Fue director del Centro de Nanociencia y Nanotecnología del IPN, es autor y coautor de más de 100 artículos de investigación y forma parte de los consejos editoriales de revistas internacionales. Su interés de investigación actuales son la deposición de películas delgadas, la caracterización de materiales y la síntesis de nanomateriales. Tiene algunas becas y premios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es científico de la planta del Instituto Politécnico Nacional nivel 9, el reconocimiento al desempeño académico en el IPN en nivel 4, que son los máximos. Profesor visitante del Instituto de Investigaciones Materiales en la Universidad de Tohoku, en el 2003, en el 2009 y del 2010 al 2011. Profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Wuhan en 2012 al 2015 y del 16 al 19. Cargos académicos y administrativos: fue jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales y fue director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología del IPN. Es miembro del consejo editorial de varias revistas, entre ellas del Materials Research, Ibero-American Journal of Materials, miembro y asociaciones, es miembro del Materials Research Society de Estados Unidos, tiene colaboraciones internacionales con la Universidad Tecnológica de Wuhan, el Laboratorio Estatal clave de la Ingeniería Avanzada Tecnológica para la Síntesis y Procesamiento de Materiales en China, y un largo, etcétera. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haber aceptado dictarnos la plática, y pues lo escuchamos. El tema pues está puesto allí, y espero que podamos entender mucho y aprender bastante de lo que nos diga. Les agradezco. Gracias, doctor. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, antes de iniciar, agradecer esta amable invitación del doctor Daniel. Nos conocemos ya de hace algún tiempo, y pues hoy se da la oportunidad de mostrarles mis resultados. Espero que sean de su interés, de utilidad, que les llamen la atención, y el propósito fundamental es empezar la colaboración con el doctor. Espero que fundamentalmente a él le llamen la atención para poder trabajar juntos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿No hay problema? Todo bien. Como se pueden dar cuenta, voy a subir para... Siempre es mejor tener la visión. Como se pueden dar cuenta, bueno, ya describió el doctor Daniel, pues soy vecino, ¿no? Soy de Siquie, de aquí junto. Siquie es muy grande, sin embargo, el departamento al que pertenezco es muy pequeño, es como el 10% nada más de toda la escuela. Siquie tendrá como unos 6,000, arriba de 6,500 alumnos, y el departamento pues somos 650. De ahí, eso es todo el departamento, licenciatura y posgrado. De ahí el posgrado pues es bastante más pequeño. Yo pertenezco a los dos, licenciatura y posgrado del departamento. Bien, lo que quiero mostrar hoy es algo que he venido trabajando, hacer nanoestructuras, y recientemente logramos sintetizar nanoestructuras con estructuras muy novedosas, que digo novedosas porque incluso algunas que voy a mostrar todavía no han sido publicadas, y tienen mucho potencial de aplicación. Estas nanoestructuras son base seria, que seria es el óxido de cerio. Bueno, entonces, y son muchos colaboradores aquí, bueno, alumnos. Fundamentalmente, primero voy a hablar un poco de óxido de cerio,
Después, dos casos típicos en los que hemos sintetizado el óxido de serio. Alguno es películas delgadas de óxido de serio y el otro es a través de una transformación que sucede en el estado sólido, que es la transformación topotáctica, y entonces les he llamado materiales crecidos topotácticamente. Y luego algunas aplicaciones para el medio ambiente y de energía. Okay. Bien, a lo mejor ustedes están familiarizados con este óxido, pero o en general los óxidos pueden tomar alguna estructura cristalina dependiendo específicamente del catión y del oxígeno que están involucrados. En este caso del óxido de serio toman una estructura de este tipo. Los cationes, o sea el serio, forman una estructura cúbica centrada en las caras, y los aniones, esto es el oxígeno, quedan 8 oxígenos dentro de la celda unitaria. Este óxido tiene gran estabilidad termodinámica, y esa estabilidad es muy atractiva, y esto quiere decir que desde temperatura ambiente hasta su temperatura de fusión no cambia la estructura, a diferencia de otros óxidos que pueden sufrir diferentes estados de oxidación del mismo óxido y que van cambiando de estructura. En este caso se mantiene la estructura cúbica centrada en las caras. Lo que sí puede suceder en este óxido es algo muy particular, que puede perder oxígenos. Puede perder oxígenos hasta un cierto porcentaje dentro de esa celda unitaria. Por celda unitaria puede perder hasta 2 átomos de oxígeno, pero lo más importante en esta situación es que puede perder los oxígenos, pero no se altera su estructura cristalina, se sigue manteniendo. Y esa pérdida de oxígeno le da esta capacidad de perderlos, o si pierde 2, pues puede regresar 1, lo puede volver a aceptar. Y esto hace una de sus propiedades tecnológicamente más atractivas, que es el cambio entre serio 3 y serio 4. Cuando están todos los oxígenos completos, de acuerdo a la estequiometría que tiene, entonces el serio estaría con una valencia 4 más. Pero cuando se ha perdido algún oxígeno, se tiene que equilibrar eléctricamente la celda unitaria, y entonces se cambia de valencia en las dos posibilidades que tiene el serio, y entonces hay un serio 3. Esto es algo que puede suceder en cualquier temperatura que se esté experimentando, y entonces se denomina un fácil cambio entre serio 3 y serio 4. Y esto es debido al intercambio de oxígeno hacia adentro o hacia afuera de la celda unitaria. Y la otra propiedad muy atractiva de esto es la gran estabilidad termodinámica. En sí, las vacancias de oxígeno, esa posibilidad de quitar el oxígeno sin que cambie la estructura cristalina, es muy atractiva tecnológicamente para muchas aplicaciones, como voy a mencionar algunas de ellas. Bueno, y que aquí está centrado el interés que yo tengo de atraer al profesor Daniel, porque quizás sea posible evaluar vacancias de oxígeno. Ya he evaluado de alguna manera, pero quiero tener alguna otra técnica para poder seguir evaluando estas vacancias. Bueno, debido a estas propiedades que tiene, pues hay un gran número de aplicaciones, fundamentalmente en catálisis, para una serie de procesos muy amplios, que puede ser evolución de hidrógeno, evolución de oxígeno, eliminar metales pesados del medio ambiente, degradación de algunos contaminantes, como voy a mostrar hoy, etcétera. Pero cuando el serio obtiene ciertas morfologías y ciertos tamaños, aquí también es muy importante en catálisis, pero tiene aplicaciones muy nuevas. Este artículo es de 2024, y en biomedicina tiene una serie de aplicaciones también muy atractivas. De hecho, apenas hace 2 días encontré a algún doctor que se mostró muy interesado por las estructuras de óxido de serio que tengo, y parece que vamos a iniciar a investigar esto. Bueno, ¿cómo hacer? Porque siempre hay un reto, tiene vacancias, pero ¿cómo hacer que se incrementen esas vacancias? Es muy importante, porque si yo nada más considero las que de por sí puede dar la naturaleza en sí,
pues es importante, pero hay vías para poder incrementar estas vacancias, y uno es en la misma estructura sustituir un átomo por otro, o sea, doparlo. Cuando entra un átomo diferente, pues tiene un tamaño diferente, una electronegatividad diferente, varias cosas diferentes, lo cual va a desbalancear y va a poder producir más fácil ese cambio, y de hecho va a promover que quizás salga inclusive otro oxígeno del que ya naturalmente podía salir de la celda unitaria. Esto es un camino que se ha investigado muchísimo, y otro camino que ha sido más reciente es el tener una orientación cristalográfica definida, porque algunas caras cristalográficas de esta estructura ofrecen cierto atractivo, como voy a mostrar. En los dos casos yo voy a mostrar ejemplos. Nos hemos metido a modificar, a investigar cualquiera de las dos rutas. Y la primera es esto, obtener, esta parte de obtener una cierta orientación cristalográfica. Esto quiere decir una cara de ese cubo, en particular expuesta hacia el exterior del material. Y lo primero, lo hice hace algún tiempo con esta estructura, fue querer estabilizar el plano 100, o sea, este plano que está aquí, la cara del cubo, porque esa cara, pues tiene algunos años, era muy atractiva. Muchos grupos de investigación andaban interesados en estabilizar esta cara, y bueno, pues era todo un reto estabilizarlo. Un poco más tarde explico por qué. Nos dedicamos, mi área es propiamente CVD, y esto lo desarrollé en Japón con un nuevo equipo, un láser CVD, que todo el proceso de crecimiento de la película delgada sucedía bajo el efecto de un láser muy potente. Bueno, esto resume lo que se obtuvo en aquel tiempo, que variando la potencia del láser y también las temperaturas del substrato, podíamos desde obtener una película con muy baja cristalinidad hasta una película cristalina, policristalina me refiero, pero también por ahí intermedio, controlando muy bien las condiciones de depósito, podíamos obtener una película altamente orientada en esta dirección, que es la 200. Esto quiere decir con el plano, la cara del cubo expuesta hacia la superficie de la muestra. Aquí esquemáticamente se muestra esto, ¿no? Entonces, es tener un substrato con la estructura orientada de tal manera que el plano 100 esté paralelo a la superficie de ese substrato. Esto fue muy atractivo porque esto se andaba buscando para este tipo de aplicación en turbinas, ya sea de aeronaves o industriales, para generar energía, porque aquí cada uno de los álabes de la turbina tiene que ser recubierto con algo, porque el álabe está hecho de una fase metálica que puede tener alta resistencia mecánica, conservar la resistencia mecánica, o la debe conservar, inclusive a altas temperaturas, a las temperaturas de trabajo. Pero hay aleaciones que pueden brindar esa oportunidad de mantener la resistencia mecánica a altas temperaturas, pero no puede combinar ambas propiedades de tener alta resistencia mecánica y a la vez alta resistencia a la oxidación. Entonces hay que combinar los materiales. Ese material que es óxido de cerio es tan estable, no va a cambiar, sigue siendo óxido de cerio, y entonces tenerlo en la superficie con una estructura de este tipo y crecer a velocidades muy, muy altas, ofrece esta oportunidad de recubrir los álabes de turbinas para que en realidad puedan trabajar en estas condiciones de operación. Entonces, esto fue un trabajo exitoso. La patente la sacó una empresa japonesa, ahorita se me fue, pero se logró muy bien crecer con esta técnica de láser CVD, crecer estas columnas. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de alta resolución, donde ya vemos las columnas como son, y realmente pudimos comprobar con este tipo de patrones de difracción de electrones
comprobar muy bien que el plano 100 estaba aquí en la superficie y pues pudimos sacar las otras relaciones cristalográficas. Pero esto fue todo un reto, pues ya la empresa se quedó como propiedad de estos conocimientos allá en Japón. Toyota, fue Toyota porque para varias aplicaciones se ocupó esto. Bueno, pero entonces es posible controlar, de hecho, la cara cristalográfica que queremos exponer. Y a partir de este momento, bueno, ya tiempo después, nos dedicamos, y porque empezó a crecer el interés en el plano 111 del óxido de cerio. ¿Por qué el plano 111? Creo que ustedes lo dominan bastante bien. El plano 111 es un triángulo que yo puedo dibujar aquí así, y los átomos que quedan acomodados en este triángulo aquí están. Son átomos alternados de oxígeno y cerio. Cada uno de los planos 111 realmente está formado por un sistema de 3 capas atómicas, que es oxígeno, cerio, oxígeno, y en la dirección 111, o sea, perpendicular a este plano, se tiene este arreglo, oxígeno, cerio, oxígeno, y se vuelve a repetir. Esto es importantísimo porque aquí el equilibrio, esto tiene un momento dipolar 0, perpendicular a la superficie en esta dirección, y esto establece que esta superficie aquí es estable. Y esa superficie termina con átomos de oxígeno, lo cual, después de algún tiempo de que había pasado el interés por la cara cristalográfica 100, se empezó a tener mucho interés en la cara 111. ¿Por qué? Porque en la mera superficie, aquí está otra vez este dibujo, quedan puros átomos de oxígeno. Y si quedan puros átomos de oxígeno, entonces la posibilidad de que haya mayor presencia de vacancias de oxígeno, pues se eleva. O sea, es más probable que se tengan vacancias de oxígeno. Y aparte, pues la superficie es estable. Bueno, pues esto también es un reto, cómo crecer esa cara cristalográfica. Pues nosotros nos lo planteamos así. Como estaba yo acostumbrado a crecer películas por CVD y crecerlas de manera epitaxial, esto es poner un substrato y que la orientación cristalográfica de ese substrato pueda inducir el crecimiento de una película y muchas veces de película monocristalina. Pues de igual manera pensamos en el plano 002 del carbono, que tiene un arreglo hexagonal equivalente al plano 111 del óxido de cerio. Entonces dijimos, bueno, si podemos crecer uno arriba del otro como si fuera epitaxial, semejando un crecimiento epitaxial, pero no precisamente un crecimiento epitaxial, sino pensamos en meter un substrato como un nanotubo de carbono que tiene esta estructura, esta misma, es una capa de grafeno, digamos. Esto podría ser una capa de grafeno, pero ahora enrollada, formando un nanotubo de carbono. Y si alrededor del nanotubo de carbono podemos crecer esto, pues entonces obtendríamos una superficie rica o formada únicamente por átomos de oxígeno. ¿Cómo hacer esto? Pues estuvimos buscando, y ahí en el estado sólido pueden suceder una serie de transformaciones, y una de ellas es la transformación topotáctica. ¿En qué consiste la transformación topotáctica? En tener un cristal original, pues controlar las condiciones para controlar pérdida o ganancia de material, y llegar a un producto que copia, vamos a decir así, que copia la estructura del cristal original, conserva esa estructura, pero ahora la composición química es diferente. Entonces, bueno, esa diapositiva únicamente la puse para ser más claro. Esto es un crecimiento epitaxial que seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esto. Este es un substrato y crecer una película sobre la superficie de este substrato, donde la orientación cristalográfica de este substrato tiene una gran influencia sobre la orientación de este. Eso es un crecimiento epitaxial. Y en topotaxi, lo que se tiene es que tenemos la estructura del cristal original
vamos a introducir y a sacar átomos de ahí para sustituir, digamos, esos átomos, todos los que están en la parte inicial, y poder copiar, en cierta manera, la estructura del cristal original. ¿Esto es posible? Bueno, eso está muy documentado y en muchos sistemas, y entonces nos pusimos el reto, utilizar nanotubos de carbono para poder sintetizar nanotubos de óxido de cerio. Bueno, esto fue una publicación el año pasado, incluso nos dieron la portada de la revista con esto porque sí lo pudimos hacer. Bueno, este es parte del sistema que ahorita todavía no, aquí faltan muchas cosas porque es el secreto que nosotros tenemos para poder sintetizar esto. Esto es muy simplificado del procedimiento para poderlo sintetizar, pero empezamos con unos nanotubos que tienen un tratamiento de funcionalización, después utilizamos un precursor, después ya agregamos otro reactivo para fomentar la oxidación, que en este caso es una reacción química, pero de tipo topotáctico, porque está copiando la estructura, y hay reacciones tanto de oxidación y deshidratación después, para poder llegar precisamente a la estructura que queremos. Bueno, espero no ser muy largo, pero ese es el cristal original, son los patrones de difracción de varios materiales. Ese es el cristal original. Cuando metemos nanotubos a un difractómetro, lo que obtenemos, bueno, en el barrido teta 2 teta, lo que obtenemos es la señal del pico 002, que si recordamos, de hecho lo voy a regresar, el plano 002 es este aquí, y el plano 111 del óxido de cerio es este. Bueno, entonces lo que tenemos en difracción es que empezamos fundamentalmente con el plano 002 del carbono. Una vez que ya lo metemos a la síntesis y lo sacamos, pues dependiendo de la temperatura, todas estas señales ya son de óxido de cerio, y dependiendo de la temperatura podemos llegar a una sola orientación 111 del óxido de cerio. Si damos el brinco de aquí hasta acá, pues es lo que queríamos, cambiar de nanotubo de carbono a óxido de cerio. Ahora a ver si se conservó la morfología, ¿no? Eso falta por ver. Haciendo una deconvolución, un tratamiento de convolución de estas curvas, nos damos cuenta que no solamente tenemos presencia de óxido de cerio, sino también de hidróxido, lo cual al principio no nos gustaba, queríamos solamente óxido, pero después, haciendo algunas pruebas, nos dimos cuenta que la presencia del hidróxido todavía incrementaba más las vacancias de oxígeno, y para las aplicaciones, pues mucho mejor. Bueno, este es un mecanismo muy químico que me gastaría mucho en pasar aquí, en describir todo este mecanismo, pero aquí en esencia está descrito cómo es posible pasar de la nanoestructura de ese plano 002 del carbono a pasar al plano 111 del óxido de cerio, porque bueno, se forman algunos complejos con el precursor, y ese complejo se ancla a los grupos funcionales que tienen la superficie de cada una de las paredes del nanotubo, y después se oxida. Este agente que agregamos, hidróxido de sodio, es muy oxidante, y oxida este complejo de tal manera que lo hace oxidróxido, pero también oxida el carbono. Entonces, es meter átomos de cerio y oxígeno y extraer los átomos de carbono para llegar finalmente a tener un óxido de cerio. Aquí con fotografías es un poquito más familiar, por las imágenes, tener esa idea de cómo se transformó. Este es el nanotubo, ya con fotografías de microscopía electrónica de transmisión, la estructura convencional del nanotubo de carbono. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, pero es esta morfología unidimensional, pues podría ser una barra cualquiera, ¿no? Sin embargo, esta sombra que se ve aquí en el centro es la evidencia de que hay un hueco ahí en el centro. Entonces es un tubo, y si ponemos atención aquí, este cuadrito está amplificado
pues vemos una serie de líneas que quiere decir muchas paredes del nanotubo. Este es un nanotubo de carbono multipared, quiere decir muchos cilindros concéntricos. Cada cilindro pues es una hoja de grafeno enrollado bueno, sería largo explicar por qué lo vemos así, pero es como haberle hecho un corte exactamente a la mitad y a lo largo del eje del nanotubo. ¿Por qué observamos esto, no? A medida que dimos esos tratamientos de temperatura, llegamos aquí hasta 500 grados. Ahorita voy a mostrar la foto siguiente, pero aquí tenemos lo mismo, la misma estructura. Aquí está el hueco y las paredes. Aquí este cuadro amplificado. Ahora tenemos, está formado por paredes, claro, con diferente dimensión entre las paredes, porque antes era el espaciamiento que había entre planos 002 del carbono. En este caso, ahora tenemos el espaciamiento que hay, que corresponde a los planos 111 del óxido de serio. Los nanotubos son largotes, tal cual, si alguien ha visto fotos de microscopía de barrido, electrónica de barrido de nanotubos, tienen este aspecto. Los nanotubos de óxido de serio tienen igual un aspecto así, son muy largos, decenas de micras de largo y diámetros muy pequeños, ¿no? Pero son óxido de serio. Aquí está un poco más amplificado, más adelante muestro fotos más claras, pero aquí está el hueco central, estas son las paredes, que son multipared, esto es lo que les acabo de decir, y comparado con la literatura, pues sí hay nanotubos que les llaman óxido de serio, pero en principio, pues vean lo corto que son, son algunos pedacitos, vamos a decir, y en el mejor de los casos, que han logrado algo así ya más llamado como nanotubo, sí es nanotubo, pero las paredes están constituidas por partículas de óxido de serio aglutinadas con una orientación preferencial. Pues sí, está bien la morfología, pero lo que tenemos aquí como ventaja es que cada superficie, toda esta superficie exterior del nanotubo es un plano que está en la parte superior con oxígenos. Y no solamente ese plano, o sea, todos los planos que forman aquí en la parte superior tienen oxígeno. Entonces podríamos esperar que la capacidad que tiene esta morfología, aunque sea óxido de serio puro, ahora tiene más oportunidad de proporcionar ese oxígeno fuera, o sea, tiene más posibilidad de tener vacancias de oxígeno. Y sí, en realidad esto es un análisis, si están familiarizados con la técnica XPS, se puede hacer muy bien este trabajo de convolucionar las curvas, obtener las señales después de una respuesta de irradiar con alguna onda electromagnética y obtener diferentes señales desde los diferentes niveles electrónicos de la muestra. Podemos llegar, bueno, aquí nos damos cuenta el carbono o el nivel de serio 3D, etcétera, el oxígeno 1S. Podemos hacer una cuantificación, haciendo una deconvolución de esto y cuantificando las áreas de la relación serio 3, serio 4 que existe en estas muestras. Todos estos de aquí hacia acá son nanotubos con los diferentes tratamientos que dimos y se pueden dar la presencia que hay, la relación de serio 3 a serio 4. Mientras más alto sea serio 3, implica más vacancias de oxígeno, y lo que para muchas aplicaciones lo que se está buscando es subir lo más que se pueda esa presencia de serio 3. Lo comparamos con partículas comerciales, nanopartículas comerciales, y aquí nos damos cuenta lo que hay comúnmente en nanopartículas de serio es esta relación de serio 3 a serio 4. En cambio, con los nanotubos es posible hacer eso, o sea, obtener eso. Bueno, hasta aquí está la historia del serio y que ya ven, se controló la cara cristalográfica 111 en forma tubular. Ahora hay un nuevo campo, no sé si ustedes han escuchado, bueno, empezó esto con aleaciones de alta entropía. De hecho, mi formación es metalúrgica, ¿no? Y yo les puedo decir como metalúrgico que hace unos 20 años se abrió una nueva puerta del conocimiento muy amplio en el aspecto metalúrgico. Pero ¿por qué decir esto? Y por qué, sí, yo creo que alcanza 1 minuto, 2, 3 minutos para hacer énfasis en esto de
de qué son las aleaciones de alta entropía, hasta hace en toda la historia del hombre que ha utilizado metales para todo. Si pensamos en este cuarto y pensamos cuántas partes metálicas hay aquí, podríamos identificar muchas, ¿no? Las patas de la silla, el perfil de la ventana, la misma estructura que sostiene este edificio, mis lentes, etcétera, ¿no? Si nos extendemos así es hacia Zacatenco y ya pensando en todo el mundo, las partes metálicas pues son importantes. Claro, yo soy metalúrgico y señalo esas partes. Alguien químico pues va a señalar otros materiales, ¿no? Poliméricos, etcétera. Pero hablando de las partes metálicas, hasta la fecha, hasta hace unos 20 años, todas las fases metálicas que se venían manejando estaban constituidas básicamente por un componente mayoritario y todos los demás componentes en poca proporción. Esto es el acero, que es el mayor componente metálico utilizado hasta la fecha por el hombre, es una gran cantidad de acero, quiere decir una solución sólida hierro-carbono. Pero ¿cuánto de hierro es lo importante? Pues arriba del 98% de hierro. Lo demás es carbono y algunos otros elementos. A lo mejor con un acero inoxidable como ya la proporción varía, pero lo fundamental es hierro. Pero lo mismo pasa si yo hablo del aluminio, todo lo que el fuselaje de un avión, que casi es aluminio, son aleaciones de aluminio, no es aluminio puro, pero el mayor componente es aluminio. Si yo hablo de latones, cobre, zinc, el mayor componente es cobre y zinc poquito. Si hablo de estaños, su mayor componente es cobre y lo demás es estaño, etcétera. Siempre así ha sido el uso, y por muchas razones, incluso por termodinámica, siempre hay un componente mayor y todos los demás son menores. Es todo lo que conocemos. Podemos voltear hacia cualquier parte del mundo y eso es lo que existe. Pero hace unos 20 años, no es que a alguien se le haya ocurrido, es producto de mucha investigación y de muchos grupos, empezó el hecho, ¿qué tal si agregamos en proporciones equimolares el hierro, otro elemento, molibdeno, tungsteno, níquel, bla, 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 que nos va a dar? No se hacía porque eso iba a ser complejísimo. Ya hablar de dos elementos, el hierro, carbono, es toda la gama de aceros que existe en el mundo. Entonces, al agregar uno tercero, y en la misma proporción iba a ser un problema. Un cuarto un problema, un quinto un problema, y así. Bueno, la naturaleza es muy bondadosa, creo, con el ser humano, y entonces lo que sucedió que al agregarlos en proporciones equimolares, se simplificó todo. Se llegó, en lugar de tener muchas fases ahí metidas, se simplificó y se obtuvo una sola fase cristalina, así como la serie, una sola fase, y entonces a eso se le denominó aleaciones de alta entropía. Ustedes seguramente están muy familiarizados con termodinámica, no voy a escribir. Bueno, ahí puedo escribir. Sí. Espero no equivocarme, mi área no es termodinámica, pero ustedes me corrigen. El cambio de energía libre es igual a delta H menos T delta S. Si voy agregando más elementos, lo que voy haciendo en mi sistema es crecer la entropía. Pero si esto crece mucho, está este signo negativo aquí. Y si crece mucho, como es el agregar muchos elementos, este signo negativo va a empezar a dominar, y entonces lo que domina es que esto se va a estabilizar más. Y entonces se ha llegado y se cumplió de que iba a ser muy estable, y sobre todo la naturaleza lo resolvió ya no con muchas fases metálicas y muchas fases cristalinas ahí adentro, sino así una sola fase cristalina. Bueno, ¿por qué es esta historia? Porque realmente yo, el metalúrgico, pues fue abrir la puerta al conocimiento de aleaciones de alta entropía
van a ser al rato nacionales, ustedes ya lo van a vivir, yo no, pero seguramente a lo mejor sentarse en una silla metálica, recostarse y se mueve y no me caigo y me vuelvo a hacer, se recupera solita, no sé, cosas que ahora no existen, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron eso hace unos 20 años, por ahí del 2000, empezó a lesiones metálicas, pero ahí sí a alguien se le ocurrió, bueno, si hay lesiones de alta entropía, ¿por qué no carburos de alta entropía, nitrógenos de alta entropía, óxidos de alta entropía? Y los óxidos de alta entropía son más jóvenes, tienen del 2015 para acá, y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a meternos con eso, ¿no? Si lo que queremos es insertar aquí otro átomo para ver, para promover vacancias de oxígeno, pues de una vez le echamos muchos, vamos a decir. Bueno, aquí me tardé mucho, pero espero les sea útil. Bueno, en algún momento dijimos, todavía ni sospechábamos, empezamos a sospechar de los óxidos de alta entropía, ¿por qué no a nuestro óxido de serio le agregamos galio? A ver qué pasa. Lo agregamos y la verdad es que se hizo mucho más estable. Antes los nanotubos, si recuerdan las diapositivas anteriores, llegamos hasta 500 grados, porque después de 500 grados se acababa la historia, se deshacía el nanotubo, pero bueno, hasta 500 grados era estable. Ahora tenemos estos nanotubos estables, así con esta estructura, hasta 900 grados centígrados. Y siguen siendo igualitos y ofrecen muchas vacancias de oxígeno. Bueno, entonces, ¿por qué no los hacemos con más elementos? Entonces empezamos a agregar muchos más elementos, ya para cumplir con la condición de alta entropía, o sea, ya poder sustituir en la misma estructura. Y sí, bueno, lo que tenemos, esto sí es muy reciente, casi lo acaban de hacer y me lo traje, por así decirlo. Hemos llegado a 500 grados y se dan cuenta, esto sigue teniendo esa orientación preferencial. Como son gráficas muy recientes, todavía ni están bien, yo siempre digo ponerlas bonitas, estas todavía son los datos crudos, vamos a decir. No está aquí bien indexado, pero este es el plano 111 de una estructura que conserva la misma estructura. Bueno, tenemos el truco de que como empezamos a trabajar con óxido de serio, pues nos lo agarramos de base y le empezamos a agregar lo demás. No es tan fácil así como que agarrar todos y ya surgió, sino tiene sus trucos, ¿no? Entonces, al menos hasta aquí, más o menos, y no están apareciendo otras fases ahí que pudiera ser ya no de alta entropía, pero al menos hasta aquí tenemos una fase de alta entropía, pero ahora formada por todos estos. Ahora hay que ver si nos resultó combinar la transformación topotáctica con esto de alta entropía, y al menos aquí en microscopía electrónica de barrido, pues tenemos estas morfologías unidimensionales. Hay que ver si son nanotubos, pero por el momento con un simple análisis EDS nos damos cuenta más o menos, que están en una relación equimolar. Pues ahí están presentes, ¿no? Bueno, aquí podemos ver todos estos y estos que estamos agregando, más o menos se conservan, ¿no? O sea que se está cumpliendo. Esto es espectroscopía Raman para estos, e increíblemente esta es la señal de serio y esta es la señal de vacancias de oxígeno, que particularmente por esta espectroscopía prácticamente no se ve. Y aquí casi tiene la misma intensidad que el serio, bueno, que el óxido de serio. Investigamos por microscopía de transmisión y nos damos cuenta que es nanotubo. O sea, esto no está publicado, está muy reciente, pero podríamos decir y ponerle el nombre tal cual de nanotubos multipared de óxidos de alta entropía. Nadie hasta ahorita, ni siquiera creo se imaginan tener la cantidad de vacancias de oxígeno que tenemos. Es esto. Hay otras estructuras, por supuesto, que andan buscando. No importa cómo se obtuvieron, no importa lo que tengan, el hecho es que tenga altas vacancias de oxígeno, y creo que los mayores contenidos que han llegado así ha sido de 40 y tantos %, ¿no? Nosotros estamos con esta estructura
obteniendo hasta este valor, casi el 90%, que ya incluso pierde sentido para mí, porque decir 100% de vacancias de oxígeno, ¿qué quiere decir? Que no hay oxígenos, entonces pierde un poco el sentido, tengo que analizarlo esto, pero bueno, hasta ahí está. Ya, para no aburrir con más estructuras, ahora, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para muchas cosas. Una de ellas que hemos estado intentando, me dicen cómo voy el tiempo, porque si no, yo hablo y hablo y hablo y hablo. Ok. Bueno, ya no, esto ya voy más a converger ahí. ¿Para qué sirve? Una de esas que nos hemos, bueno, que casi fue accidente, enterarnos, esto es bueno que todos lo sepamos, que hay un problema que se llama, resistencia antimicrobial. ¿Qué es esto? Que cuando consumimos antibióticos, una parte pues los utiliza el cuerpo para lo que sirve, para matar a los bichos que no queremos, pero otra parte la desechamos como tal, sin ser degradado el antibiótico. Y eso nos pasa a nosotros como humanos, pero a los animales también les pasa igual. O sea, les dan antibióticos a los animales, igual ocupan una parte y otra parte la desechan. La situación es que cuando hay un uso indiscriminado de antibióticos que están en contacto con bacterias, que las bacterias parecen ser entes inteligentes porque aprenden, y al estar en contacto con antibióticos cada vez más poderosos, se hacen más resistentes. Y entonces esta resistencia incremental de las bacterias está siendo un problema, y en pocos años va a ser ya un problema muy grave, porque se traduce que los antibióticos actuales ya no van a ser eficientes para atacar a estas bacterias. Bueno, lo que he leído, que al rato cualquier gripe puede ser de tipo mortal, porque el antibiótico que tome ya no le va a hacer nada a esa bacteria, porque ya aprendió con los anteriores antibióticos. Bueno, esta gráfica describe eso, es el consumo indiscriminado de antibióticos. Esto hay que pensarlo mucho, porque yo no captaba hasta que leí esto hasta dónde llega el problema. Los humanos consumimos antibióticos y se incrementó con esto del COVID. Hasta ahí puede entenderse. Pero ¿por qué preocuparnos por los animales que tienen antibióticos? Porque ahora el consumo por el ser humano de alimentos procesados y ultraprocesados incluye animales que han sido cultivados en granjas. En granjas quiere decir que pollos, peces, reses, etcétera, los tienen ahí hacinados. Bueno, esto se entera uno de cosas ahí. Una vaca jamás se muere, o sea, desde que va creciendo hasta que la matan, y solamente tiene un así chiquito. Un pollo igual, los peces igual, prácticamente no se mueven, y son los que nos comemos. Para poderlos mantener ahí hacinados, saludables, les tienen que dar cantidades de antibióticos increíbles. Sí, aquí no están esos datos, pero la cantidad de antibióticos es increíble. Hay más consumo de antibióticos en los animales que en el humano. La situación es que esos antibióticos pasa igual, el animal no lo degrada todo, una buena parte pasa a las aguas residuales, pero la carne igual trae antibióticos, y al consumir nosotros esa carne, nosotros consumimos esos antibióticos, e igual una parte la degradamos y otra no. El caso es que pasa al agua de desecho y se incrementa la concentración de antibióticos que están en contacto con las bacterias, y las bacterias aprenden y se hacen más resistentes, y entonces se vuelven más malas, y entonces crean enfermedades cada vez más severas, y los antibióticos cada vez más débiles para combatirlas. Entonces esto sería un ciclo de no acabar si no se hace algo. ¿Qué es lo que hay? Propuestas de muchos especialistas en esta área. Por supuesto, yo no soy especialista en esto, pero es degradar este antibiótico que está aquí en el agua. ¿Y cómo se puede degradar? Utilizando fotocatalizadores, y uno de los muy atractivos es el óxido de cerio, por su gran cantidad de vacancias de oxígeno, porque si sucede una reacción ahí compleja muy compleja,
donde lo que va a trabajar es fundamentalmente las vacancias de oxígeno para producir estas especies, este OH o este O, que les llaman Reactive Oxygen Species, y que ya degradan al producto. Bueno, hay muchos antibióticos ahí en el agua, y nosotros pues tomamos así de las pastillas, así directamente. Y entonces, pues aplicamos esto de hacer, probar estos nanotubos de óxido de cerio, pero antes de eso, bueno, les voy a decir la historia aquí. Fui con una investigadora de acá, de UPITA, y me dijo, pues está muy atractivo tu material, tráeme 1 kilo. No, pues yo produzco de 50 miligramos, ¿no?, por experimento. Pues 1 kilo. Digo, pero si lo quieres para esto, yo hago filtros para el agua, pues necesito 1 kilo ahí para ponerle. No, dije no. Pero bueno, se me ocurrió, si no puedo hacer 1 kilo, lo que sí puedo hacer es transformar la superficie de algo. Bueno, aquí no está. Bueno, aquí está. Entonces fue trazarnos la meta de pasar de esta transformación topotáctica que sucede a nivel nano, darnos el brinco, y esto existe, esto es comercial, es una fibra comercial, fibra de carbono. Finalmente está en su estructura, pues es una estructura grafítica. Nosotros empezamos con el plano 002 del nanotubo de carbono, pues vamos a intentarle esto, a ver si funciona. Y dar este brinco en obtener nanotubos, a obtener fibra de carbono, bueno, ya no fibra de carbono, sino fibra de óxido de cerio. Lo hicimos, bueno, para no hacerlo largo, sí funcionó. Esto es la fibra de carbono original. Bueno, la tela de fibras de carbono es un tejido, es como esto, porque de hecho meten una fibra polimérica, la meten a un tratamiento de ultra alta temperatura para, vamos a decirlo así sencillo, quemar, o sea, oxidar estas fibras y pasarlas a grafito. Así que esta tela se puede convertir en tela de fibras de carbono. Bueno, nosotros le dimos el tratamiento y ahora la convertimos en tela de óxido de cerio. Así. Entonces ya puedo decir, ahora sí, regresar con la investigadora, no tengo 1 kilo, pero tengo una tela que sí puede servir de filtro para estos. Sí tenemos la tela, bueno, y aquí están, cada fibra tiene, ya, bueno, esto estamos acabando, es una tesis ahorita de maestría. Hicimos toda una técnica para evaluar si podía degradar la tela, los nanotubos, etcétera, si podían degradar el ciprofloxacin, y estos son los resultados. Esto es la absorbancia que hay cuando se está sometiendo a una radiación de esta longitud de onda. En la solución hay ciprofloxacin y está la tela, y hay que ver si se degrada. Entonces, aquí la curva, estas curvas, la primera curva, la roja, implica la concentración inicial de ciprofloxacin, que es un antibiótico ahí de prueba, pero que es real, o sea, existe y es de los que están ahí en el agua. Y todas las demás curvas es después de cierto tiempo de exposición, cómo se va degradando, ¿no? Y pues sí, obtenemos valores del 68%, bueno, vamos, lo degradamos, o sea, lo descomponemos químicamente el antibiótico en estas proporciones, 68, 73, etcétera, comparado con lo que hay en la literatura del 61%. Entonces dijimos, pues sí está funcionando la tela, ¿no? Ahora sí ya puedo agarrar mi tela y filtrar para que quite antibióticos o degrade antibióticos. Pero, ¿qué pasa ahora con estos nanotubos de alta entropía, no? Así, estos son los nanotubos de alta entropía. Aquí nos damos cuenta, o sea, de 80 particularmente, cae prácticamente a cero. O sea, podemos decir prácticamente eliminamos el antibiótico. ¿Por qué? Pues porque están ahí las vacancias de oxígeno. Estas son otras temperaturas, pues depende, ¿no? Pero de todas maneras andamos muy altos. Y ya esto, porque aquí cada pared está formada por esa unión, bueno, tres átomos, oxígeno, cerio, oxígeno.
bueno, aquí ya no es oxígeno, no sé ni cómo estará esto, no me lo imagino, porque hay todos esos elementos que les dije. También, bueno, aquí está lo de las telas. No, es que me estoy yendo. También hemos crecido, por otro lado, o sea, esto, para regresar, no solamente en los nanotubos, sino también hicimos nanohojuelas, pues, tal cual, agarramos el grafeno, si agarramos nanotubos, ¿por qué no agarrar el grafeno y pasarlo a óxido de serio? Y lo hicimos, sí es posible. Y entonces estas nanohojuelas son óxido de serio. Y bueno, es todo esto ya un análisis en detalle, pero está ahí el óxido de serio. Y también lo pusimos para esta prueba del ciprofloxacin, igual, cae así, el contenido de ciprofloxacin cae. Y bueno, pues hasta ahí es toda esta historia de haber hecho este uso de esta orientación cristalográfica 111 del óxido de serio. Ya me voy rápido, acabo ahorita en 3 minutos. Como quería evitar esto, pero finalmente puse el título de aplicaciones en medio ambiente, como lo anterior, pero también puse de energía. Entonces, ¿qué hay respecto a energía? Pues algún día se nos ocurrió utilizar los nanotubos de óxido de serio, multipared, por experiencia anterior que tenías, podemos poner muy bien distribuidas partículas de platino. Lo habíamos hecho sobre nanotubos de carbono y funcionaba muy bien, las partículas de platino sobre nanotubos de carbono, pero ahora dijimos, bueno, pues lo hacemos sobre óxido de serio y eso tiene una apariencia de un catalizador, electrocatalizador, que puede servir para esta aplicación que es muy útil. Esto que está aquí, la celda combustible de metanol, es un dispositivo dentro de muchos dispositivos electroquímicos que hay ahora dentro de las energías alternativas, utilizar el metanol como una fuente alternativa. Claro, hay que consumirlo eficientemente. Para consumirlo eficientemente se necesita utilizar una celda donde hay un cátodo y un ánodo y que funcionen eficientemente, porque si no, pues se vuelve eso un dispositivo no rentable, ¿no? Entonces, aquí está, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es la estructura del óxido de serio y por ahí están, sí, aquí se pierde completamente, pero están las partículas chiquititas de platino que pudimos localizar. Lo importante es esta gráfica, bueno, que el dispositivo lo que tiene que hacer es oxidar al metanol para que funcione esto como un dispositivo generador de energía, o sea, produce una corriente eléctrica. Y precisamente aquí está la corriente eléctrica en función del potencial que se tiene que agregar para que produzca esa corriente eléctrica. Entonces aquí hay 3 curvas, esta que está aquí marcada es la curva continua, que es esta de acá, que entre más alto sea, pues produce mayor corriente. Esto que está aquí punteado es el material convencional, o sea, el material que se utiliza hasta la fecha para estas celdas, que ya en buena medida hay algunas comerciales, hasta cierta potencia, limitadas, pero sí hay. Y este es el material convencional, y con esto tuvimos esto también fue una publicación que logramos porque pues es muy, muy atractivo, ¿no? Esto ya es un poco adicional, mostrar cómo es el mecanismo que sucede cuando estamos utilizando precisamente los nanotubos de óxido de serio multipared con las partículas de platino, pues se incrementan las señales muy fuerte, donde lo que está trabajando realmente son las vacancias de oxígeno. Bueno, pudimos de hecho establecer muy claramente cuál es el mecanismo, teniendo los nanotubos multipared de óxido de serio con partículas de platino, que en algunos casos se combinaron con el serio y formaron una solución sólida de serio, platino y oxígeno. Hay con otra ventaja aquí, que el metanol pasa directamente a CO2, y que el CO2 después se puede utilizar como materia prima para producir combustibles, etcétera. Pero eso ya es parte de la historia, de otra historia.
pero generalmente cuando se oxida el metanol se produce CO2 y una muy buena cantidad de CO. Aquí pasa directamente a CO2. El CO no se quiere porque incluso envenena, así le llaman los catalíticos, envenena el platino y no es conveniente. Pero aquí pues pasa así muy bien y esto también fue con una alta eficiencia como está aquí mostrado, ¿no? Bueno, y creo que ya, con esto sí ya. Algunas conclusiones de esto y pues espero no haberme pasado mucho, perdón. Y ya pues preguntas, ¿no? Sí tienen preguntas. Dejen presumir a mis estudiantes, perdón, sí. Ya es un poquito pasado, pero siempre los estudiantes y todos los colaboradores es la parte esencial, ¿no? Si uno trabaja, no es tanto que uno trabaje, todo el trabajo lo hacen los estudiantes, lo hacen ustedes, ¿no? En realidad. Perdón que haya interrumpido. Muchas gracias por la plática. ¿Será que también se usan estas nanopartículas para atacar virus? Esa es mi duda. Sí. Bueno, no sé si las de óxido de serio o las de platino decías, pero de hecho voy a regresar muchísimo. Pero eso quiero empezar ahí esa parte, porque este óxido de serio con esa capacidad que tiene de vacancias de oxígeno, tiene todo este campo aquí para investigar. Esto es una revista que se llama Fronteras en Bioingeniería y Biotecnología. Y aquí habla de cosas como, que angiogénesis, que no sé qué es, antioxidante, antiinflamatorio, antibacterial, etcétera. Apenas esto yo voy a meterme en eso. Gracias. Hola, ¿cómo se determina la alta entropía en nanotubos? Pues, Si hay un límite o... Sí, de hecho, pues ahorita apenas le he empezado a encargar a un alumno, esto es más bien termodinámica, ¿no? Que empiecen a hacer cálculos termodinámicos, porque sí se tiene que garantizar que el sistema, incluso los clasifican así ahora, hay sistemas de media entropía y de alta entropía. Ya cuando es alta entropía es que es estable y hay una sola fase cristalina. Entonces, sí se hace un cálculo, yo creo, meramente termodinámico, para contestar. Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Hay una parte en donde estaban mostrando unas gráficas y mencionó que había aparecido OH, si no me equivoco, y que inicialmente ustedes pensaban pues que eso no era como lo ideal, porque no se habían dado cuenta de que eso aumentaba las vacancias de oxígeno. Sí, aquí. Entonces me imagino que en esa parte, pues eso debe ser gracias a algún mecanismo que estaban ignorando. La pregunta es si ese mecanismo se puede aplicar en algún otro lado para que aparezca ese OH o aparezca algún otro compuesto o alimento que también aumente las vacancias. Sí, definitivamente. Eso fue porque lo que queríamos era pasar de aquí a acá y lo logramos. Y lo intermedio no nos interesaba, la verdad. Decíamos, bueno, ya lo logramos, hasta que empezamos a ver que los buenos resultados catalíticos los reportaban estos intermedios. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Fue por eso que empezamos a investigar, fue que hicimos esta deconvolución y nos dimos cuenta de eso. Entonces nos tuvimos que ir para atrás realmente y bueno, aquí es para adelante. Y llegar a poder hacer otros análisis y poder establecer, porque aquí es todo un mecanismo, y darnos cuenta de ese mecanismo cómo estaba sucediendo, para poder darnos cuenta, aquí te das cuenta de esto, que hay la presencia de ese OH, que está involucrado en el mecanismo. Entonces, sí, ya como todo, ya con mayor conocimiento ahora podemos controlar, y de hecho este conocimiento, o sea, esta diapositiva vale oro para nosotros, porque con este conocimiento fue que pudimos brincar a los óxidos de alta entropía. Gracias.
Buenas tardes, doctor. Gracias por la exposición. Mi duda es acerca de la última diapositiva antes de entrar a antibióticos, en las vacancias de oxígeno. Ahí. Ajá. Ahí justamente lo que anoté es porque en el caso del OB hay un comportamiento errático, ¿no? Porque como que sube y luego baja, luego sube otra vez. Sí. Entonces, no sé si puedo decir por qué ese cambio. Sí, y precisamente tiene que ver el OH. Porque aquí, OB quiere decir las vacancias de oxígeno. Precisamente esta curva son las vacancias. Este es oxígeno, me parece que a nivel superficial. Sí, y este es oxígeno. Ahorita no, me estaba copiando las diapositivas así, pero estoy segurísimo, son las vacancias de oxígeno. Y ves que sube, y bueno, como que aquí es muy alto y después disminuye o puede volver a subir, es por esa variación que hay de la presencia del estar al mismo tiempo un óxido y un hidróxido del mismo elemento. Son oxidróxidos. Y eso se puede controlar con temperatura porque suceden reacciones de oxidación, deshidratación. Así que finalmente controlar esos OHs, esa combinación de oxidróxido es muy conveniente. Incluso le digo, está trabajando conmigo una postdoc, y le digo, es que yo creo que tenemos que sacar ahora el nuevo concepto, ya no de óxido de alta entropía, sino decir oxidróxido de alta entropía, porque parece que es lo que está resultando mejor. Y todavía vamos más allá porque quedan residuos de carbono realmente, y creo que la clave son los residuos de carbono también. Pero, claro, tenemos que investigar más. Pero aquí es muy, muy, muy acertada tu observación, porque esto es errático, ¿no? No es tan errático, tiene que ver con la presencia del hidróxido de cerio, que es combinado con el óxido, es un oxidróxido. Okay. Gracias. Gracias por la plática. Mi duda es acerca de que mencionaba que con la tela de óxido de cerio habían logrado la degradación o descomposición del antibiótico, pero esto resulta en cosas que podemos decantar o quitar, o sea, porque al final sigue siendo un contaminante, ¿no? O sea, descomponerlo en otras cosas, pues sigue manteniéndose en el agua y no sé si también funciona de la misma manera con los virus, bacterias o lo que interactúe. Tu pregunta es buenísima, ¿no? Bueno, ya me la hicieron una vez, porque yo no había pensado en eso, dije, ya se degradó y estoy contento, ¿no? Pues no, porque ¿en qué se degradó? Eso sigue siendo un contaminante, eso sigue siendo dañino para el cuerpo humano, o sigue la bacteria luchando con ese y aprende más de ese. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se degradó. Precisamente voy a empezar una colaboración con ciencias biológicas para poner atención en ese punto, en qué se está degradando, ¿no? Yo no sé, realmente no hay respuesta, pero aquí hay parte de esa respuesta. Mira, en este caso, para esta tela en particular, aquí no hay otra señal. Esta era la señal original. Y aquí en este caso surge otra señal. De acuerdo a esta técnica, esto que tenga absorbancia aquí es el reflejo que esté absorbiendo esa longitud de onda, porque es una molécula con cierto número de carbonos, y esos carbonos están ligados en algunos casos con simple ligadura y en otros con doble ligadura. Aquí es el reflejo el número de enlaces que hay de doble ligadura. Cuando aparece esta otra, quiere decir otra molécula con un número diferente de enlaces de doble ligadura. Entonces habría que poner atención, aquella que a lo mejor resulta ser peor, ¿no? Sí. O sea, es buenísima la pregunta. Lo único que tenemos porque esto también le llamó la atención a alguien de ingeniería petrolera, les voy a decir por qué, porque yo dije, ¿qué tiene que ver esto con ingeniería petrolera? Porque él dijo, si lograste descomponer esta molécula, que era una molécula grande y compleja, e hiciste una más corta, implica cadenas de carbono más cortos.
Y ese profesor está trabajando para poder sintetizar gasolinas, un nuevo panorama que hay en las gasolinas, tomando cadenas de carbono chiquitas y construyendo, digamos, una gasolina, pero ya con los beneficios que fuera, ya sin los contaminantes que tienen las gasolinas naturales que provienen del petróleo, sino precisamente como desechos del tratamiento, por ejemplo, los microplásticos, que son también cadenas, y que lo que se va a tratar es de descomponerlas para hacerlas más chiquitas. Bueno, esas ahora chiquitas, préstamelas, y yo las construyo para hacer una gasolina, y esa gasolina, bueno, ahorita en principio, pues va a ser mejor. Sí. Gracias. Bueno, gracias por la plática, hay un panorama muy grande en el futuro sobre esto. Y bueno, mi pregunta va por lo mismo de, ahorita trabajaron con el ciprofloxacin, ¿habrá alguna variación si tratan con otros antibióticos en cuanto a la absorbancia? Pues sí, es la pregunta también, ¿no? Por aquí presenté, bueno, aquí está. Estos son los 10 más usados. Esta tesis de la tela es una tesis de maestría que está terminando y quiere entrar al doctorado. Pues una opción es, éntrale a investigarte los demás, pero pues eso, vamos, prácticamente es repetir lo mismo, ¿no? Pero sí es importante. Pero ya el reto que tenemos, pues ahora no hagas la tela de óxido de cerio, ahora es la tela de óxido de alta entropía, y ahora sí métete a ver todos estos. Pero no sabemos en el momento. Sí. Otra pregunta es, más o menos, ¿cuál sería el costo-beneficio de eso? Si resulta redituable económicamente realizar estos filtros, o costaría más de lo que ayudaría. Sí, muy importante la parte económica, ¿no? Pues la tela de carbono, de fibras de carbono, ya es una tela comercial que se utiliza. Creo que muchas maletas ahora de esas, de rueditas, son de eso, ¿no? O sea, la tela es comercial y hasta ese momento es rentable, ¿no? Porque compramos la maleta ya hecha de eso, o muchos productos. Creo que hasta carrocerías de coche ahora hay de eso. A lo mejor un día hacer un coche de óxido de cerio. Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando como lo que metemos nosotros ahí? Pues es cerio, que no es en realidad una sal tan cara, o sea, es de los lantánidos. El nitrato de cerio no es un producto caro, y el otro producto es oxígeno. O sea, aparentemente hasta ahorita, sin haber hecho una evaluación económica ni nada, parece que podría ser rentable. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy viendo una duda sobre una gráfica que está en la diapositiva 26, que es el del óxido de cesio. Cerio. Cerio. Ahí se borra ya Creo que es la siguiente. 22, No, la 23, 26. 24, 25. Es Esta. Aquí veo que en la parte que dice 500, ahí se puede ver bien una distribución conforme vaya incrementando la temperatura y se ve bien el patrón. Pero hay que, por la zona de 1500, ahí conforme se aumenta la temperatura, como que pierde esos dos picos. Y quería saber a qué se debe eso. O sea, ¿se debe por el desgaste del oxígeno o es otro proceso? Sí, exactamente. Esta estructura la copió del nanotubo de carbono, que era igualito, pero era nanotubo de carbono. Y en su condición de obtenido, o sea, en la síntesis, aquí le pusimos 80 grados centígrados, porque lo que hacemos es que sale... y aparte el proceso, ahorita con la pregunta de la cuestión económica, el proceso es un proceso de vía húmeda, que lo hacemos ahí en una mesita, así, ¿no? O sea, no hay un equipo costoso relacionado. Entonces, después de sacarlo de esa mesita y sacarlo del matraz, por así decir, lo secamos con una lámpara infrarroja ahí. Y eso porque ya la teníamos ahí lo secamos y por eso le pusimos 80 grados, porque pusimos el termómetro ahí y nos da 80 grados, ¿no? Pero nos damos cuenta que estas dos señales
es carbono. Esta es la banda D del grafito, la banda G del grafito, y esta la banda D de los defectos asociados a ese grafito. Entonces, lo que estamos viendo aquí, así tal cual, es que en esta condición de que lo sacamos aquí hay residuos, no como nanotubo, porque también ya nos pusimos a ver en detalle quiénes son esos residuos, cómo están, y son pequeñas cadenitas de carbono, 2, 3 hexágonos, que se les llaman polioles, no sé si alguno esté familiarizado con eso, polioles, que son 2 o 3 hexágonos de carbono, aquí metidos, pero que desaparecen conforme se va subiendo la temperatura. ¿Quién me preguntó? Sí. Entonces, sí, es muy buena la observación. En su momento la hicimos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues son las señales del carbono remanente que todavía existe, del cristal original. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Tengo una duda, por ejemplo, en la parte donde vienen los multiparedes, aparece términos de 1 menos x, bueno, más adelante. Sí. Y tengo una duda, ¿cómo afecta ese parámetro x en la estructura de esos compuestos? Al igual que el delta que también aparece en la parte del óxido. Sí, déjame ver por dónde está. Sí, es más adelante. Más adelante, ahorita estoy perdido, sí, porque por ahí lo tengo. Bueno, lo que quiere decir es la falta de estequiometría que hay en los, creo que es más atrás, en la estructura del óxido de cerio, ¿no? Al decir 1 menos X, de hecho, por ejemplo, esta nomenclatura ya quiere decir cerio, oxígeno 2, menos un cachito, menos algo. Eso es lo que quiere decir. Y el otro de manera equivalente, déjame decirlo, si tú por dónde andará. No debe andar más adelante. Sí, de hecho es como por la parte final. ¿Final? Ok. Bueno, quiere decir que no es estequiométrico, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues precisamente entre más, bueno, así fácilmente, entre más vacancias de oxígeno, lo que se ha observado es que es mayor beneficio para una actividad catalítica. Sí, está. Aquí, ¿no? Sí, aquí está, mira. Entonces quiere decir, aquí porque me formó una solución sólida ya con el platino. Entonces hay cerio, platino, oxígeno. Aparte que el oxígeno no está estequiométrico, quiere decir que para completar en la primera base que fuera estequiométrico, si a cerio le ponemos 1 menos X, siendo que X es esa proporción que hay del platino, para que sea un óxido doble. Ok. Y entonces, si ese X es muy grande o pequeño, puede afectar a la estructura por completo. Sí, por supuesto. En este caso particular, mira, por aquí lo puse esquemáticamente, aquí está. Quiere decir que alguna proporción de átomos de platino se metió en la estructura del óxido de cerio. Okay. Y generalmente el platino es poca proporción, o sea, con respecto a toda la masa aquí es de nanotubo de óxido de cerio. Entonces, el platino fue, máximo es el 10%, pero incluso tengo otro trabajo, bastante trabajo sobre ir reduciendo la cantidad de platino, y hemos llegado al 0.5% de platino y tiene una muy alta actividad para esto mismo. Okay. Entonces, aquí era 10%, pero sí tiene que ver y sí tiene influencia, pero lo importante cuando se usa platino siempre es reducir ese porcentaje, esa presencia de platino por el alto costo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, volvemos a agradecer al doctor su participación.